Dar inicio a la penúltima actividad de este seminario, que es el panel que se llama, que es el panel sobre financiamiento, que está coordinando el ingeniero Fernando Nieto. Él mismo nos va a hacer favor de presentar el panel. Yo les recuerdo que vamos a tener la misma mecánica que en los paneles anteriores. Después del debate va a haber una sesión de preguntas y respuestas que las vamos a concentrar aquí. Posteriormente, al terminar este panel, vamos a tener un receso de 15 minutos y después vamos a dar inicio a la comida, sesión de trabajo que ofrece el gobierno del estado de Tabasco. Eso va a ser en el salón adjunto. Ahorita está cerrado el paso, pero al final de la sesión ya va a estar abierto para que ustedes se puedan desplazar hacia allá. Muchas gracias. Fernando, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al panel de financiamiento. Voy a presentar rápidamente a nuestros panelistas y de inmediato pasamos a las discusiones. Aquí junto a mí está Jaime Martínez Negrete, que es el director general y representante de Morgan Stanley en México. A su derecha está Leonardo Arana, director general adjunto de Bancomext. Osvaldo Ponce, director general adjunto de HSBC para la banca empresarial. Enfrente de mí, John McCarthy, que es socio fundador de Leisure Partners y que además ha tenido pues una carrera dentro de todas las facetas de la industria del sector turístico y que nos va a permitir hacer un reality check de todo lo que los financieros platiquemos aquí. Él lo ha vivido y lo ha padecido, entonces va a ser muy interesante tener la participación y cruzar los datos con John para que nos cuente, ¿no? Y yendo de lo macro a lo micro, a mí me gustaría empezar con Leonardo. Como representante de la banca de desarrollo, Leo, hemos visto muchísima actividad de Bancomext en el sector turismo, sin duda, ¿no? Y nos gustaría saber un poco cuáles son los planes. Tuvimos en la mañana una presentación en donde se hablan de cuáles son los objetivos para el 2030. Se habla de casi 300,000 cuartos nuevos, ¿no? Alrededor de $2 billones. Para cumplir esa meta se requiere $2 billones de inversión. Se habla de 2.6 billones de dólares de inversión, casi 2 billones en financiamiento al año, ¿no? Es mucho dinero. Y quisiéramos saber un poco en Bancomext cuál es la estrategia y me gustaría que abundaras también si tú consideras que es la forma más eficiente de hacerlo o si debiéramos de utilizar este poder que tiene Bancomext en la industria para poder apalancar otras inversiones a través de estructuras diferentes. Pero ¿por qué no nos cuentas un poco, 10 minutos, cómo ves el tema? Claro que sí, Fernando, y muchas gracias a todos por estar aquí. Para mí en Bancomext pues es un gusto el poder participar en este evento con el cual hemos participado ya durante varios años. Y entrando específicamente en el tema del turismo, para nosotros en Bancomext el tema del turismo se ha vuelto algo que es fundamental porque es un generador de divisas, porque ha tenido, digamos, un crecimiento, como bien lo decía Pedro Aspe, espectacular en los últimos años, y vemos que esto tiene, digamos, una tendencia creciente positiva muy importante. Se hablaban de $2 billones. Hoy en día la cartera que tenemos en Bancomext propia, es decir, la que es únicamente nuestra, está cerca de los $2 billones. Más aparte, en aquellos casos en los cuales nosotros hemos compartido, digamos, algunos riesgos con algunos otros bancos, pues se hace mucho más grande la participación de la cartera. ¿Qué es importante o por qué es importante el turismo para nosotros? Yo les diría, una actividad con la cual el banco empezó hace ya varios años, cuando sentimos que en algún momento era un sector que no estaba tan apoyado como al día de hoy o como debería de apoyarse para la construcción fundamentalmente
yo les diría, de los cuartos, pero no es el cuarto per se, sino que el banco lo que ha visto en todo esto es toda una estrategia totalmente global, y ya también lo hablaban algunos de los panelistas aquí, y el banco, independientemente de que ve esto como un proyecto de inversión, en algunos casos para poder llevar a cabo la construcción de un proyecto de un hotel, también lo ve como una fuente, digamos, importante de atracción, de inversión, como puede ser la conectividad, que para nosotros se volvió una, pues yo les diría, dentro de toda la cadena de valor, algo que era indispensable. Y así como hemos financiado dentro de esto que hemos comentado, de los 2 billones de dólares, la parte de lo que son fundamentalmente los hoteles y los cuartos, también tenemos una participación muy importante en todo lo que son las líneas aéreas, porque estamos prácticamente financiando a todas las líneas aéreas, precisamente para darle esa conectividad. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que si alguien tiene un proyecto aislado, es mucho más complicado que éste pueda salir adelante que si tiene alrededor toda una serie de infraestructura, como lo puede ser tanto la parte, digamos, de la conectividad aérea como la parte de la conectividad terrestre, que también, aunque todavía yo les diría, hay mucha gente en México que viaja en transporte terrestre, pues cada vez vemos que el turismo nacional también ha crecido de una manera muy importante, no solamente el turismo internacional, sino también el turismo nacional, y es un turismo que ha venido, digamos, a llenar algunos nichos de mercado dentro de todo lo que es la parte del sector turismo muy importante. Por otro lado, también no es solamente, digamos, la parte de la conectividad, sino la parte de telecomunicaciones, lo estamos agrupando también con todo lo que tiene que ver con la parte de energía, porque nos hemos dado cuenta de que una parte muy importante de estos grandes centros turísticos de México, pues es fundamentalmente la parte del consumo de energía, y ahí también hemos hecho pues una labor muy grande para poder llevar estos grandes proyectos de energía para que los costos puedan disminuir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Nosotros estamos viendo un momento histórico en el cual vemos que el turismo está creciendo de una manera muy importante, que son polos muy específicos los cuales están creciendo de una manera muy agresiva, y que por otro lado yo creo que, y no quiero dejar de mencionarlo, la muestra que tuvimos hace 2 semanas en Los Cabos, que pues la reacción pues del banco fue, yo te diría, muy importante desde el punto de vista que a todos los clientes les dimos plazos de gracia, a todos los clientes les dimos apoyo a capital de trabajo, a todos los clientes les dimos también un adelanto de todo lo que eran las pólizas de seguro, para que se pudiera tener y mantener ese destino turístico lo más acorde posible, para que la gente pudiera no perder esta temporada que viene, que empieza ya en unas 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces, tenemos, yo te diría, toda un área que tiene que ver con todo lo que es desde el momento en el que tú empiezas a analizar un proyecto, vas viendo cómo va desarrollándose la inversión. Es muy importante tener a alguien dentro del equipo que esté fundamentalmente dedicado y viendo cómo es la supervisión de este proyecto, para que realmente ahí es donde las cosas se vayan invirtiendo. Financiamiento, yo te diría, acorde a las necesidades de los hoteles, que son pues financiamientos a largo plazo, probablemente en algunos casos hemos llegado a 15 y 17 años, en pesos y en dólares, porque pues digo, esa es la forma de poder financiar un proyecto como estos. Y la otra es no dejar que la planta productiva se vaya deteriorando. Entonces, lo que hemos hecho también es que una vez que el destino empieza a tener ya una cierta vida y vemos que empieza a tener ya probablemente a lo mejor un nivel de uso que requiere una reinversión o inversión nuevamente, lo que hacemos es que le damos a estos clientes también la posibilidad de tener una capacidad de endeudamiento para poder refinanciar, digamos, remodelar todo lo que son los planes. Por otro lado, no solamente hemos visto a los grandes hoteles,
sino que también hemos visto a todo lo que son aquellas pymes y todas aquellas empresas que se requieren a la proveeduría para la parte del sector del turismo. Y aquí como lo hacemos es que hemos otorgado y hemos firmado garantías con bancos pues muy importantes, como puede ser el caso de HSBC, el caso de prácticamente toda la banca comercial, para que con esas garantías que tiene el banco, que pueden llegar hasta el 85%, se presente un cliente en una sucursal que requiera un crédito de menos de, digamos, 3 millones de dólares, que esté relacionado con el sector turismo, que puede ser a lo mejor un restaurante o puede ser a lo mejor algún otro tipo, y a través de la banca comercial, porque no tenemos ese brazo financiero, ese músculo financiero dentro de Bancomext para poder hacerlo, pero sí tenemos la posibilidad de garantizar. Lo que hacemos es fundamentalmente dar esas garantías para que vayan a la banca comercial, se acerquen, y ahora, por ejemplo, yo te diría que fue sorprendente todo lo que pasó en Los Cabos, que estaban prácticamente todos los bancos junto con nosotros, apoyando a todo lo que eran las pymes y las pequeñas empresas dentro de la parte del sector turismo. Dos cosas nada más antes de dejar la palabra. Yo les diría que también estamos complementando mucho la oferta de valor con la parte del turismo médico. Estamos construyendo y financiando hospitales cerca de los centros turísticos para poder apoyar a todos aquellos que están teniendo, digamos, alguna necesidad de médica cuando vienen aquí a vacacionar, no solamente los extranjeros, sino también los mexicanos o los turistas nacionales. Y por otro lado también lo que hemos hecho ahí es crear también y financiar todo lo que son aquellas comunidades de retiro para adultos jóvenes que todavía al día de hoy, como puede ser el caso de Mérida o puede ser el caso de Ajijic en Guadalajara, tenemos ahí una participación muy importante y hemos visto eso de una manera muy completa. Y por último, la parte del turismo, yo les diría médico, ¿verdad? En el que, como les mencionaba yo, pues hemos estado muy activos con esa participación. Muchas gracias, Leo. Regresaremos contigo para ver un poco el tema del acceso, ¿no? Sobre todo yo creo que puede ser muy interesante para los empresarios pequeños, ¿no? El Bancomext suena como el banco que está metido en las grandes operaciones y es muy interesante lo que comentas de introducir a la banca de desarrollo en toda la cadena de suministro del sector. Osvaldo, como director general adjunto de HSBC, pues representa aquí a la gran banca mexicana, ¿no? A los grandes grupos. Y lo que hemos visto en la mayoría de los bancos grandes es que las bancas corporativas y las bancas empresariales, sobre todo las corporativas, las empresariales luego son más geográficas, pero normalmente tienen equipos disciplinarios en diferentes industrias, ¿no? Casi siempre encontramos el equipo de energía y el equipo de consumo, el equipo de infraestructura, el equipo de vivienda, construcción. Es raro ver en un banco que haya un equipo que esté dedicado 100% al turismo, ¿no? Como industria, focalizado en esa industria. Y más bien está atendido por los lugares que están cercanos a los destinos. Nos gustaría mucho conocer un poco de tu experiencia, Osvaldo, que has estado pues, ya en varios bancos muy importantes. Si tú crees que se le está dando la suficiente importancia dentro de la gran banca mexicana al sector turismo, si podemos tener una banca corporativa y una banca empresarial dedicada y que esté cubriendo a la industria y que estén nada más pensando en turismo, nada más pensando en la cadena, nada más pensando en los proveedores. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sientes que están los portafolios hoy distribuidos en los bancos grandes? Gracias, Fer. En el caso de nosotros, desde hace muchos años ya tenemos un segmento especializado en lo que llamamos banca inmobiliaria y turística, y realmente están agrupados los dos porque la terminología y el tipo de transacciones que se tienen son muy similares para uno y para otro.
Dentro de ese equipo hay un equipito especializado en la parte de turismo, y yo les puedo decir que en HCBC es un segmento realmente importante y muy interesante por el crecimiento que presenta. En los últimos años hemos visto un crecimiento impresionante en los hoteles llamados business class dentro de las ciudades, muy accesibles. La verdad, hemos participado muy fuerte en ese segmento junto con algunos de los jugadores, pero también hemos participado en diferentes segmentos ya más específicos, proyectos turísticos, y evidentemente sí requieren un nivel de especialización muy alto, gente que hable el mismo idioma, que conozca los valores por cuarto, los ingresos por cuarto, las localizaciones, y más importante que eso es luego en la parte de la construcción o de proyectos nuevos, cómo se dan las administraciones, quién está checando que el proyecto vaya cumpliendo los tiempos que se habían dicho y que realmente se puedan ir haciendo ajustes en el tiempo, ¿no? En alguien que estuviera construyendo un hotel en Los Cabos, por ejemplo, pues es claro que va a tener un tema porque hubo una tormenta que atrasó los tiempos de alguna manera. Ahí tiene que haber una capacidad de respuesta de alguien que conozca del tema, que se pueda sentar y pueda hacer los ajustes acorde a cómo vayan los temas, ¿no? A nosotros, en lo particular, nos agarró a media construcción de un proyecto muy interesante en la Riviera Maya, cuando vino la crisis del 2009 ocasionado por la gripe aviaria. Y la verdad es que si no hubiéramos tenido la capacidad de entender el tema, sentarnos y ver qué acciones teníamos que tomar, tanto nosotros como los patrocinadores del proyecto, hubiéramos tenido un proyecto fallido, que hoy es un proyecto que ha funcionado muy bien, afortunadamente, ¿no? Entonces, sí creo que, Fernando, que el nivel de especialización es muy importante, y sí veo que la banca cada vez más se mueve hacia ese medio. En particular nosotros en HCBC, pues sí lo tenemos, y ha sido algo que creo que ha sido muy exitoso. Perfecto. Tenemos a Jaime Martínez hoy, la verdad es que Jaime es el director general de Morgan Stanley, uno de los bancos de inversión más activos, no nada más en México, sino bueno, en Estados Unidos evidentemente y en todo el mundo. Y los bancos de inversión pues son esas entidades que nos ponen en contacto con los grandes inversionistas, que nos ponen en contacto con los inversionistas institucionales, lo que se le llama el dinero inteligente, ¿no? En México hemos visto una actividad en los mercados alrededor del sector turismo muy importante, sobre todo en el mundo del equity, en el mundo de capital, ¿no? Bastante menos en la parte de deuda, ¿no? Y a mí me parece que hay un hueco muy importante, sobre todo para metas del tamaño de lo que estamos hablando, ¿no? Que estamos hablando de más de 2 billones de dólares anuales de inversión en turismo para llegar a las metas del 2030, más de $1 billón en financiamiento al año para las que vamos a tener que obtener de la banca de desarrollo, de la gran banca comercial, pero me parece que es impensable pensar en metas de ese tamaño sin poder tener acceso a los mercados, como lo mencionaba el doctor Aspe en su presentación, ¿no? Hemos visto pues muchísimas cosas alrededor del equity, hemos visto fibras, ¿no? De todos los colores, hay 2 fibras que están 100% posicionadas en el mundo del turismo, en el mundo de los hoteles. Hemos visto emisiones de colocaciones de compañías nuevas como City Express, como Grupo Hotelero Santa Fe, ¿no? Posadas. El mundo del equity se ve muy activo, el mundo de deuda no lo vemos tan activo. Y nos gustaría conocer un poco, Jaime, ¿cuál es el feedback que tienes de los mercados? ¿Por qué no hay tanto apetito o por qué no ha explotado de la manera que ha explotado el equity para los emisores mexicanos? ¿Cómo lo ves? Con gusto, Fernando, y buenas tardes a todos. Primero,
comentar desde el punto de vista macro. Yo creo que es claro que a los mercados el sector del turismo en México les gusta y lo valoran bien. ¿Dónde vemos eso? Y perdón que regrese primero al tema del equity, pero si vemos las valuaciones a las que cotizan compañías como Azur, como Gap, ¿no?, que me tocó trabajar íntimamente en el IPO de Gap hace muchos años, son de los grupos aeroportuarios mejor valorados en el mundo, ¿no? Y específicamente el caso Azur es un grupo que tiene un peso específico enorme en el turismo y en Cancún, y ya el doctor Aspe habló ampliamente de las virtudes que tiene Cancún como destino, pero ese es un ejemplo, ¿no? En turismo nacional, pero también turismo, hemos tenido nosotros el honor en Morgan Stanley de ser cercanos a City Express que comentabas hace un segundo. Nos tocó hacerle su primer levantamiento, uno de sus levantamientos de capital cuando entró el IFC, y Wamex, que por ahí lo vi hace un rato por acá. Nos tocó hacer su IPO, nos tocó hacer la semana pasada un levantamiento de capital secundario en el mercado. Entonces les hemos levantado como cerca de $600 millones. City Express es una empresa que los mercados valoran a múltiplos mucho más atractivos versus como cotizan las compañías hoteleras en mercados, sin duda el Estados Unidos, que es uno de los mejores valuados, mucho mejor que el europeo, mucho mejor que el asiático inclusive. Entonces el inversionista internacional ve las virtudes que el turismo en nuestro país presenta, y yo creo que es un tema de que hayan más compañías con las masas críticas necesarias para que pueda haber una liquidez en las acciones, etc. Entonces, esa parte yo creo que está ahí. La parte de ver más actividad de deuda, creo que es un tema más estructural y que no es un tema específico de nuestro país. Y aquí, digo, por supuesto, mis colegas aquí a mi derecha conocen mucho más que yo del tema turístico, pero la naturaleza del financiamiento del turismo es una donde el mercado primordial es el mercado bancario, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en Estados Unidos es muy clara la división entre los dueños de los inmuebles, los REITs, ya también platicaba el doctor Aspe de las fibras, en México más recientemente, y el mercado de los C-Corps, las compañías, las grandes compañías operadoras de los hoteles que no son los dueños de los activos. Entonces, como típicamente se financia esto en el mercado más desarrollado del mundo, que es el americano, es paso número uno, hay un banco que financia la construcción del hotel o el refinanciamiento del hotel, y lo que no vemos tanto, pero pasa mucho, y ahorita voy un poco a de dónde venimos, pero recientemente ha regresado con algún vigor no menor en el mercado americano, es el mercado que sí va vía bolsa de los CMBS o los Commercial Mortgage Backed Securities, que es el mecanismo a través del cual los bancos, una vez que han dado financiamiento en un volumen importante al sector hotelero, se voltean y descargan el riesgo en los mercados. Lo que pasa es que esos securities, esos valores, los CMBS Securities, pues están respaldados detrás por un grupo diversificado, importante, de hoteles diferentes. Eso es un mercado muy vibrante, es el mercado que hoy por hoy es el más importante como fuente de financiamiento en los mercados americanos. Es un mercado que provee típicamente plazos más largos que el mercado bancario en los Estados Unidos, que provee posibilidades de financiamiento, de apalancamiento mayor, ¿no? Sostiene niveles de loan to value del 70-80%, cuando el mercado bancario en Estados Unidos está más hacia los 5 años en plazo, más hacia el 55-60% en loan to value. Entonces, esa es una parte muy vibrante. ¿Qué pasó? En México apenas, en la primera bursatilización de hipotecas se hizo apenas en el año 2004. Veníamos con una dinámica de crecimiento sumamente activa, ¿no? Empezaron primero por la bursatilización de hipotecas, ¿no? Individuales, ¿no? Para gente comprando casas. Y cuando el mercado estaba ya despegando, vino, digamos, la debacle del tema de Lehman, de toda la crisis del 2008, precisamente enfocadas en el producto de las bursatilizaciones, por todos los problemas que se han escrito tantos libros y demás al respecto. Entonces, para entonces ya se había generado un mercado
se estaba gestando un mercado en México, había obviamente el mercado más desarrollado de Estados Unidos, se había gestado ya un mercado en Europa, un mercado en Asia. Cuando viene esa crisis, esos mercados desaparecen. El mercado de bursatilizaciones en Europa desapareció, en Asia desapareció, en México desapareció, y en Estados Unidos tuvo una caída muy importante. Y en los últimos 3 años ha retomado un vigor muy importante, ¿no? En volúmenes, en la facilidad para levantar los niveles de apalancamiento, en las condiciones en las que se puede atraer capital. Entonces, yo creo que la progresión natural va a ser que una vez que regrese la confianza a los inversionistas en ese tipo de productos, en la originación de ellos, en las agencias calificadoras, en todo el tema, pues regresará al mercado en Europa y eventualmente en México ese mercado pues regresará, nos tocó que se evaporara cuando apenas se estaba gestando, regresará y lo veremos más activamente en esa parte. Eso con respecto al financiamiento, digamos, de los inmuebles. En la parte del mercado, digamos, corporativo, bueno, Posadas tiene un bono que se cotiza en los mercados internacionales, y los mercados de deuda corporativa para empresas mexicanas son también muy… aprecian mucho al país, a nuestro país. Entonces es un tema muy específico de compañías. De nuevo volvemos al tema de la masa crítica. Es imposible acceder a los mercados internacionales si no hay una emisión que le da al inversionista la tranquilidad de que si cambia de punto de vista y quiere salir de la posición, lo puede hacer en un tiempo razonable. Entonces la principal limitante ahí es el tamaño, ¿no? En donde hay que tener… Si es deuda, 250, 300 millones de dólares mínimo, si es equity, inclusive un poquito más. Entonces, el mercado de bonos internacionales también le gusta a México, ¿no? En Estados Unidos es un mercado activo, ¿no? Los refinanciamientos de Hilton hace un par de años fueron de billones de dólares, 14 billones de dólares. Entonces, esa es un poco mi interpretación de por qué no vemos en nuestro país un mercado de capitales de deuda tan vibrante como lo vemos en otros sectores de nuestro país para el sector hotelero, precisamente porque es un tema a nivel, digamos, mundial, que bancos como HSBC, como Bancomext apoyando a la banca comercial, son los que están de manera mejor posicionada para financiar esos proyectos. Desde el punto de vista también del dueño de las cadenas hoteleras, muchas veces es más prudente estar financiando activos a nivel de la propiedad, se espacian más los vencimientos, hay menos riesgo, digamos, porque es una industria que tiene ciclos, como aquí obviamente la audiencia lo conoce mucho mejor que yo, y entonces el financiar a nivel de la propiedad tiene virtudes importantes por la calidad del colateral, que se traduce en mejores costos, etcétera, ¿no? Entonces esos son, digamos, mis 2 centavos de cómo lo interpreto, pero evidentemente aquí los colegas tendrán un mejor punto de vista, ¿no? Gracias, Jaime. La verdad es que interesantes conceptos, todos esos temas que estamos empezando a implementar en México, ¿no? El tema de la bursatilización de estos activos, yo creo que no hemos visto nada, ¿no? Mencionaste la etapa del 2009-2010 que para la industria, para el sector turístico fueron especialmente demoledores en México, fue una etapa sumamente difícil, y lo que vemos unos años después es que el sector está de pie, está más vibrante que nunca, está en un gran momento. Las cifras que vimos de visitantes son récord de todos los tiempos. Parece que el sector es un sector muy resistente, que recibió unos choques externos brutales, que mucha gente se descarriló, pero hoy están todos de regreso y están muy bien, y esas son cosas que definitivamente servirán. Una prueba del ácido como la del 2009-2010 será muy difícil de volver a repetir y de volver a imaginar. Creo que se pasó con notas sobresalientes. Y yo quisiera aquí pasar la palabra a Johnny y que nos cuente. Johnny pues básicamente ha jugado con todas las cachuchas, ha sido inversionista, fundador, clubes vacacionales, director general de Fonatur, consultor. Pedro hizo el favor de decir que yo era un experto en el sector turismo. Aquí el único experto en esta mesa es Johnny. Johnny conoce desde todos los aspectos
la industria. Y la verdad es que es muy interesante conocer, John, tu opinión sobre qué obstáculos estás viendo para ti, para tus clientes, para tus inversiones, para la gente a la que estás asesorando, que son chicos, grandes, medianos, de todos los tamaños. ¿Cuáles son los obstáculos que estás viendo, particularmente en la parte de financiamiento? ¿Por qué no nos cuentas un poco? Bueno, antes que nada, gracias a Fernando Martí, a Pedro Dondé, a Alejandro Morones por la invitación, a ti, Fernando, por invitarme a tu panel. El título de este foro es muy interesante porque habla de invertir en turismo, las dimensiones del reto. Y todo es relativo a qué parte del turismo estás jugando. El turismo es una industria gigantesca, ya se decía, líneas aéreas, aeropuertos. Un negocio de líneas aéreas es muy distinto a un negocio de aeropuertos, por ejemplo, y tener hoteles de ciudad. Si le preguntas a Luis Barrios o a Simón Galante, están encantados con cómo van las cosas ahorita, pero seguramente si le hubieras preguntado a Posadas antes de que existieran las fibras cómo le estaba yendo, pues te diría que las cosas no iban tan bien porque no había instrumentos para que se refinanciaran. Entonces, hay mucha confusión en el entorno, en los medios y todo lo demás de qué es turismo. Y todos los que hemos trabajado en esto, siempre pensamos en turismo, nuestra primera reacción es cuántos gringos llegan a nuestro país todos los años, y eso no es lo único que hace nuestro turismo. De hecho, el mercado nacional es por muchísimo más grande que el mercado de extranjeros. Pero México es un país que tiene una Secretaría de Turismo, tiene un Consejo de Promoción Turística, tiene un Fondo Nacional de Fomento al Turismo, tiene un Bancomext. O sea, tiene instituciones de nivel federal poderosísimas, a veces bien utilizadas, a veces no tanto. Creo que ahorita se están utilizando bien. Por ejemplo, lo que ha hecho Bancomext, yo diría en los últimos 10 años, desde el H1N1 para acá, es entender de que la labor de la banca de desarrollo, la banca de fomento, es precisamente entrarle a lo que otros no le entran. ¿Qué es lo que hizo Fonatur? O sea, ¿por qué se fue Fonatur a Cancún hace 40 años o más? Se fue ahí porque nadie más lo iba a hacer. Hizo lo mismo con Los Cabos, hizo lo mismo con Ixtapa, sobre todo con Huatulco, y ese es el rol de la banca de desarrollo. Entonces, si te vas, que finalmente de qué ha sido toda la discusión del día de hoy es el lado derecho de tu balance. ¿De dónde consigo capital de riesgo? ¿De dónde consigo deuda para hacer hoteles? Y la verdad es que puedes pintar una raya casi clarita, en donde puedes poner a Bancomext en hoteles de playa, porque la verdad es que se están construyendo muy pocos hoteles ahorita, contrario a los números espectaculares que estamos teniendo, que son espectaculares porque estamos recuperando los 6 años perdidos del sexenio de Calderón. O sea, el presidente Peña ya cambió la imagen de este país, la realidad sigue difícil, pero la imagen ha cambiado dramáticamente y los números pues ahí están en Los Cabos, en Cancún y en otros destinos. Vallarta finalmente volviendo otra vez, o sea, después de sufrir muchísimo, pero yo creo que es bien importante que los que están aquí, que vienen a entender y aprender del negocio turístico, es que es mucho más fácil construir un hotel en Celaya o varios, que tratar de echar a un desarrollo turístico en 1000 hectáreas en la Baja California, casi imposible, ¿sí? Entonces, los retos no solo son financieros, son de permisos, son de licencias, son de ONGs, etcétera, etcétera. Yo creo que la parte de turismo de negocios y de los 300 y tantos mil cuartos de los que hablaba Alejandro Morones en la mañana, según Jones Lang LaSalle, 182,000 de esos cuartos son hoteles de negocio, y eso yo no les veo el menor problema en los próximos 10 años. La verdad, se van a dar, hay mercado, se justifica y son puras cajitas que van de 25 a 70,000 dólares la llave hotelera. Pero donde todavía hay enormes retos, y el que le ha encontrado la llave creo que es AM Resorts, también altamente financiado por Bancomext en Los Cabos, en Vallarta y creo que también en Playa Mujeres. Entonces, necesitamos que la banca comercial
también le atore, que le entre al tema hoy que tenemos números tan contundentemente buenos. Hay un tema ahí de valores de reposición y rentabilidad seguramente. Hay hoteles que operan en Cancún, una de nuestras mejores plazas, ni con buenas ocupaciones, no están logrando la tarifa necesaria para que se manifieste el valor del inmueble. O sea, el cap rate no te da para la reposición del inmueble, porque si bien traemos muy buenas ocupaciones, desafortunadamente las tarifas no son las adecuadas para el tipo de hoteles que hemos construido a lo largo del tiempo en Cancún, simplemente pues por cómo se comercializó Cancún. El caso de Los Cabos creo que es muy distinto. Alguien decía por ahí que es obsceno lo que estamos cobrando en algunos hoteles en Los Cabos, no sé si la palabra fue obsceno, pero a mí me parece maravilloso que tengamos 4 hoteles en un corredor de 25 kilómetros que hasta antes del huracán traían tarifa promedio de $1,600 la noche. Eso en pocos lugares del mundo sucede y qué bueno que pase en nuestro país, porque quiere decir que el valor que estamos entregando tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, en resumen, yo diría, para un sector hay toda la lana que quieras y seguirá habiendo mientras haya buenos estudios de mercado que comprueben que esos hoteles van a dejar. Yo creo que el sector turístico se lo han dejado demasiado a Bancomext y ya es tiempo de que otros empiecen a jugarle con fórmulas interesantes y con formas de operar que también resulten rentables, como dije, el caso de AM Resorts, yo creo que sale porque es súper eficiente esa compañía y hace las cosas muy bien. Y los que siguen operando en plan europeo, a la antigüita y todo lo demás, pues o se reinventan en esas zonas, no en Los Cabos, pero en esas, o se van a morir. Bueno, yo no sé si alguien de la mesa quiere opinar, hacer puntualizaciones sobre lo que hemos escuchado. A mí hay algo que siempre me causa cierta, digamos, inquietud, ¿no? Y es, ¿cuál es la mejor manera de trabajar con la banca de desarrollo? Y me estoy refiriendo a la banca en general, ¿no? La banca de desarrollo tiene muchos recursos, ¿no? Son agresivos, y luego los vemos haciendo operaciones importantes que a lo mejor se podrían apalancar con el resto de la banca y podríamos hacer más cosas juntos, ¿no? Y siempre luego se criticó mucho a la banca porque la banca no prestaba, ¿no? Y entonces ahora presta la banca de desarrollo, ahora la banca comercial dice que la banca de desarrollo nos baja los deals, ¿no? O que se pone muy agresivo. Yo creo que, y no sé, a mí me gustaría abrir, y no es una pregunta a Leonardo, yo creo que es una pregunta a la mesa, ¿no? ¿Cuál debiera ser la mejor manera de trabajar juntos, ¿no? ¿Cómo podrían ser las estructuras? A lo mejor pudiera haber una estructura que le diera volumen para el mercado de capitales, ¿no? O pudiera haber una estructura de garantías o de deuda subordinada o de mezanino, de todo, para que los recursos que están disponibles para financiamiento tanto de hoteles como de aeropuertos, como de turoperadores, prestadores de servicios, cruceros, muelles, infraestructura, etcétera, que se pudiera multiplicar, que pudiéramos buscar un efecto multiplicador. Yo no sé si alguien tenga alguna idea, algún comentario al respecto. Leo. Bueno, pues yo antes que nada, yo lo que quisiera decir es, la banca de desarrollo no es una competencia para la banca comercial, es una banca que complementa y como bien decía John, hubo en algún momento, en alguna época en la que la banca de desarrollo y específicamente Bancomext empezó a crear una infraestructura y una estructura muy, muy especializada para poder apoyar todo lo que al día de hoy se tiene o tenemos en gran medida en todos los desarrollos turísticos, pero de ninguna manera somos una competencia. Y lo que la banca de desarrollo y específicamente Bancomext ha hecho en el sector turismo es ir invitando y estar invitando permanentemente a la banca comercial para que participe en los deals, porque además cada vez vemos que los deals se vuelven de una manera diferente, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con una manera diferente? Yo creo que uno de los cambios más importantes que hemos visto es que como hemos
en algunos otros segmentos, digamos, de la economía, visto una cadena de valor que inicia desde el origen, que es en este caso el promotor, el que está, digamos, en el turoperador, que está empezando desde antes de que se construya el hotel a vender la plaza, a tener una serie de clientes. Después viene toda la parte de lo que es la construcción del proyecto, el riesgo del proyecto, que hay que entenderlo de esa manera, ¿verdad? Después, más adelante viene ya pues una época o una etapa distinta que requiere un periodo de maduración. Lo que nos hemos dado cuenta ahí es que si bien, y como lo comentaba John, y quiero referirme a lo que dice John, se tendrán que reinventar algunos otros hoteles. Sí nos hemos dado cuenta de que a México han llegado cadenas muy importantes que probablemente a lo mejor, y quiero referirme a los españoles porque digo, realmente tenemos una relación muy importante con España como Bancomext, con todos aquellos grandes hoteleros que vinieron a México en los últimos 3, 4 años y que han puesto hoteles por todas partes en diferentes lugares de México, pero que ellos tienen la gran ventaja de tener desde el turoperador hasta finalmente quien lleva a cabo todo lo que es la parte, digamos, del servicio día a día en México, que además yo les diría que es un servicio que es espectacular, ¿no? O sea, realmente hay academias de capacitación, quien lo sabe hacer perfectamente bien, y esto ha venido, yo creo que a hacer mucho más eficiente toda la industria. La industria mexicana también ha tenido una labor espectacular, han sido hoteleros que han pasado por épocas no tan sencillas como probablemente a lo mejor algunos de los extranjeros que han venido a México, pero que han salido adelante y que han salido adelante porque lo que ha requerido es probablemente a lo mejor que la banca entienda y que entendamos tanto en la banca comercial como en la banca de desarrollo que hay periodos de tiempo y ciclos que probablemente a lo mejor se requiere que en ese momento el financiamiento o tenga algún periodo de gracia distinto o que tenga algún plazo también diferente, ¿no? Pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que realmente la industria ha ido cambiando, hay un interés muy importante por México, pero como empieza todo desde la cadena de origen, desde que el turoperador empieza a promover la plaza, yo les diría que es increíble cómo puede haber un hotel en un lado y el que sigue estar vacío y el otro estar lleno. ¿Y por qué está lleno? Porque desde allá, desde que empieza, digamos, la cadena de valor, desde ahí se está llenando el hotel. Y eso es lo que ha hecho que se vaya complementando esto de una manera totalmente diferente. Y no solamente, digamos, el construir un hotel por construirlo, ¿no? Sino que es algo que tiene que ver ya con un proceso productivo mucho más sofisticado, ¿verdad?, de lo que había anteriormente. Y esto lo que tiene, pues evidentemente es una diferenciación del riesgo para quien está tomando el riesgo como financiero de ver qué es lo que estamos financiando, ¿verdad? Pero sí, cada vez, yo te diría, Fernando, en este año hemos visto mucho más participación de la banca comercial en los proyectos que tenemos. Y si los plazos requieren por diferentes políticas, estrategias para los bancos comerciales ser no tan largos como los que tenemos en la banca de desarrollo, lo que hacemos es que nosotros como banca de desarrollo nos quedamos en un periodo más largo dándole a la banca comercial la posibilidad de que salga antes o también otorgando garantías, ¿verdad? Entonces hemos encontrado todo esto porque estamos perfectamente conscientes de que esto es una estrategia prioritaria para el país, para la política gubernamental y que además pues se va a requerir muchísimo dinero para financiar lo que viene, ¿verdad? Se dice que México le ha apostado mucho al turismo y efectivamente, o sea, lleva 40 años en donde el turismo ha sido motor de desarrollo en muchas regiones del país y no es lo mismo que tú le pidas a HSBC que le entre a financiar un hotel ahorita en Ixtapa, por ejemplo, un hotel nuevo en Ixtapa, a que le dijeras un hotel familiar en Ixtapa, vamos a hacer un Park Hyatt en Cabo del Sol. Creo que son dos riesgos y dos situaciones totalmente diferentes. Y voy a lo que decías tú al final, el gobierno mexicano
tiene la pila puesta, pero yo creo que todavía le pueden poner un poquito más a entender que muchos de los problemas, por ejemplo, los que hablábamos de Guerrero, se resolverían si hubiera orden, si hubiera desarrollo, si hubiera generación de riqueza. Sabemos cualquiera que haya estado en el turismo más de 3 años que cada vez que construyes un cuarto de hotel genera 5 empleos entre directos e indirectos, más las familias, etcétera, etcétera. Y que es un modelo sustentable de desarrollo que da más empleo a mujeres que hombres, etcétera, etcétera. Entonces, el pensar en créditos sindicados o garantizados, yo no sé qué se tiene que hacer, la fórmula es por ahí, pero la gran apuesta de este país, finalmente algo que de veras hacemos muy bien en este país, es este negocio llamado turismo. No tenemos que apostarle a muchas otras cosas que pagan mal, que emplean más hombres que mujeres, que emplean por corto plazo. Los hoteles, ¿se acuerdan de ustedes de la quiebra de SIDEC? Ya fue hace 20 años o 25 años. SIDEC quebró, pero todos sus hoteles siguen operando, ¿sí? Siguen esos empleos, sigue ese lado social. Y entonces yo digo, habiendo sido funcionario público, pues ya hago las cosas un poquito distintas, ¿no? Pero hay un rol estratégico del gobierno. Pero creo que las empresas tienen que empezar a jugar más con el gobierno en ese rol. Nadie es dama de la caridad, el gobierno debe de ser a veces un poquito dama de la caridad, ellos no, los bancos no, pero deben de empezar a trabajar de la mano de la banca de desarrollo o de otros instrumentos de fomento o otro tipo de garantías, ¿no? Ahí lo que estamos viendo en la banca comercial es efectivamente no hubo proyectos de los que llamó John turísticos varios años. Estamos empezando a ver mucho más movimiento, grupos importantes que están viendo proyectos muy interesantes y evidentemente en las plazas ya establecidas, obviamente la banca comercial está viendo los proyectos, creo que hay proyectos muy interesantes con grupos muy sólidos. La parte evidentemente que se nos complica y es donde tenemos mucho mayor comunicación con la banca de desarrollo es en plazas nuevas, ¿no? Si alguien llega y nos presenta un proyecto turístico de 500 cuartos en Mazunte, Oaxaca, pues va a ser muy difícil que la banca comercial le pueda hincar el diente a esto si no hay un apoyo muy importante detrás, porque hay muchas cosas como la infraestructura, cómo vas a llegar y cómo van a llegar estos turistas a esos lugares, cómo se les va a dar los servicios, etcétera. Pero en general estamos viendo mucha más actividad y sí, obviamente se están analizando los proyectos y hay apetito por entrar. Yo creo que hay razones para ser entusiastas con respecto a los mecanismos que se van formando en el país. Yo quiero insistir en la importancia de las fibras, ¿no? Como un mecanismo para proveer capital a aquellos que quieran, digamos, reciclar el capital que ya tienen en el sector. Yo estoy confiado en que los mercados de bursatilizaciones van a regresar al país porque todo es relativo y vemos evidentemente muchas veces los problemas que tenemos en casa, pero los inversores globales comparan las cosas y sus decisiones siempre son relativas y hay muchas cosas en las que nos vemos muy bien para los capitales internacionales y esos mecanismos pues deben ayudar para que una vez que la banca comercial empiece a sentir un poco más llenos los balances de esto mismo va a ser un catalizador para que empiecen a generarse esos mercados en donde el andamiaje en México existe para que se puedan dar de nuevo, ¿no? Bien, y al final del día, pues siempre el financiamiento consiste en que los bancos tengan alguna certeza de los flujos hacia el futuro y ahí es en donde tenemos tal vez que poner pues mucho el énfasis, ¿no? Para poder a través de diferentes jugadores de bancos, de la banca de desarrollo, de los mercados internacionales. Si los flujos son inciertos, ¿no? Es difícil levantar el dinero, sobre todo a plazo. Y ahí yo creo que también el lado empresarial, hay muchas formas, ¿no? de poder empezar a entregar información de mejor calidad para los bancos, ¿no?
No sé cómo estamos en el tiempo, creo que es el momento de abrir el panel para recibir que nuestros distinguidísimos miembros del panel pues respondan sus preguntas directamente, ¿no? Antes de irnos a comer. Bien, tengo una serie de preguntas aquí. A ver, dice, pregunta Enrique Rodríguez de HT Consultores. ¿Es clara su disposición a apoyar Resort Hotel en el Caribe mexicano, Los Cabos y Vallarta? ¿Qué tantos hoteles apoyan en otros destinos como Acapulco, Mazatlán, Ixtapa, Veracruz, etcétera, donde la banca comercial no está dispuesta a apoyar? ¿Para quién es la pregunta? Para Leonardo Arana. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Nosotros estamos, y como bien lo comentaban, estamos apoyando fundamentalmente aquellos hoteles y aquellos desarrollos en donde existe una posibilidad de que esto sea un buen negocio para todos y que se genere valor. En Mazatlán tenemos varios hoteles que están financiados por nosotros. El crecimiento en Mazatlán ha sido muy importante, ya hay cruceros que están llegando a Mazatlán también. Entonces, Mazatlán se ha vuelto también una plaza importante para la parte del turismo en México. En Ixtapa acabamos también de remodelar un hotel que está, pues yo les diría, en extraordinarias condiciones después de la remodelación y quedó perfectamente bien. Entonces, no es únicamente en los polos específicamente en donde pensaríamos que es Los Cabos, ahora la Riviera Nayarit, también en la parte de Puerto Vallarta o en la Riviera Maya, sino también en donde exista algún hotel que tenga una razón de ser, un valor, el que tenga una conectividad, el que exista alrededor toda la estructura, infraestructura como para poderlo llevar a cabo. Nosotros no tenemos absolutamente ningún problema en hacerlo. Bien, otra pregunta para Perdón, Leonardo. solo para complementar, yo creo que Mazatlán es un ejemplo muy bueno. Mazatlán era un destino turístico principalmente para el suroeste americano, mismo que por diferentes razones fue bajando en los últimos 10 años. Con la carretera que hoy se tiene muy buena de Durango hacia Mazatlán, esto abre la posibilidad de una parte muy importante del centro norte del país como destino más cercano vía terrestre. Entonces, gente de Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, etcétera, tienen un destino a 4 o 5 horas de distancia en automóvil y claramente va a cambiar radicalmente Mazatlán en los próximos 10 años por esto. Por eso la importancia que comentamos de la infraestructura, porque sin ello luego es difícil convertir esto. Mazatlán hoy se va a volver en un lugar donde la banca comercial va a ver proyectos muy interesantes. Bien. Tenía otra pregunta para… Perdón, pero estoy un poco… Dice, ¿cuál es el monto promedio con el que Bancomext apoya la inversión en el turismo y en qué sectores? Playa, cultural, de aventuras, etcétera. El monto promedio, digamos que varía dependiendo de cada uno de los proyectos, ¿no? Es decir, nosotros en la parte del crédito directo vamos desde $3 millones hasta, pues, hemos financiado desarrollos mucho más grandes y cuando se requiere la participación de algún otro banco, lo que hacemos es que creamos un club deal o una especie de crédito sindicado también para este tipo de proyectos, ¿no? Ahora, si la pregunta es específicamente con respecto al capital, al equity, yo les diría que también depende de cada uno de los proyectos,
pero podemos en principio decir que estamos hablando de un 50-50. Norma Angélica López Nieto pregunta, dos preguntas. La oferta turística no solo se conforma por hoteles. ¿Qué opciones de financiamiento existen para desarrollos turísticos inmobiliarios, campos de golf, marinas, vivienda turística, etcétera? Y la otra, ¿qué tipo de financiamiento ofrecen a pymes turísticas? Monto y tasas. En la parte de pymes creo que la banca en general ha sido bastante agresiva en este segmento y estamos empezando a ver tasas que ya están por abajo del 10% dirigida a este segmento específico. Evidentemente aquí hay que ver diferentes ramos, diferentes tipos de cosas, pueden ir desde un restaurante, un negocio que apoya el movimiento de los turistas, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden ver, pero claramente hoy estamos en un momento donde la banca ofrece tasas muy atractivas para las pymes. En el caso de los desarrollos inmobiliarios, yo creo que ahí también hay que ver caso por caso y qué tipo de cosas hay. Difícilmente, al menos en nuestro caso en HCBC, vemos viable financiar un campo de golf, por ejemplo. Creo que ahí se tiene que hacer por otros mecanismos, pero claramente lo que se le va poniendo al campo de golf en vías de desarrollos, ya sean departamentos, casas y demás, eso está vivo, existe, se está haciendo. Y la otra parte que es importantísima es hoy tenemos un mercado hipotecario que también está ofreciendo plazos y tasas las más atractivas que hemos tenido en este país en la historia, y eso le da mucha viabilidad a este tipo de proyectos, donde también hemos visto que muchos nacionales son los que están comprando esta segunda habitación o casa de playa o como le queramos llamar, ¿no? Bueno, en nuestro caso, en la parte específicamente de la pregunta con respecto a si estamos financiando marinas, sí hemos hecho financiamientos de campos de golf también, y yo les diría que aquí es donde entra realmente el concepto global de lo que es el turismo, en el que no solamente estamos hablando de hoteles, sino también estamos hablando de marinas, estamos hablando de campos de golf, estamos hablando de tiempos compartidos, estamos hablando también de parques recreativos que tienen que ver también con todo lo que es el concepto de lo que implica el turismo per se, así como también pues yo les diría la parte médica, que lo vuelvo a decir otra vez. Aquí hay una pregunta concreta para HSBC. Pregunta Ramiro Sánchez de Fonatur, ¿cuál es el monto de su cartera de crédito al segmento de turismo y cuál es la proporción de su cartera total? Debemos de tener alrededor de 700 millones de dólares en el sector turístico y debe ser alrededor del 10 y 15% de la cartera total. Okay. Pedro Dondé, ¿qué falta hace para que Huatulco se convierta en un lugar atractivo para la banca? ¿Le falta energía a Fonatur? Mira, la verdad, de nuestro lado no hemos visto, nosotros no hemos visto un proyecto en Huatulco. Si la pregunta es qué hace falta en términos de desarrollo, promoción, ahorita le paso la palabra a Leonardo, pero la verdad es que desde el punto de vista de la banca comercial no hemos visto un proyecto en los últimos 6, 7 años específico en Huatulco que esté buscando financiamiento, ¿no? Entonces, la verdad no es algo donde yo pueda elaborar demasiado. Bueno, nosotros tuvimos la gran fortuna de financiar recientemente un Hotel Secrets en Huatulco, que además ha sido muy exitoso y que ha tenido realmente un nivel de ocupación muy importante, y es un hotel que ha quedado muy bien, ¿Qué le falta a Huatulco? A Huatulco le falta lo que originalmente, lo que habíamos platicado, que es la conectividad, ¿no? Es decir, se están empezando a
hablar ya con las líneas de aviación y se está viendo la forma de hacer la conectividad. La parte, digamos, terrestre va a ser un poco más compleja, pero en cuanto a proyectos, tenemos varios proyectos en puerta que nos han tocado para que a través del banco y con la ayuda y el apoyo también de Fonatur, que pues evidentemente Fonatur es alguien que con nosotros trabaja de la mano de una manera muy importante y fundamental. Sí vemos que Huatulco va a tener un desarrollo en los próximos años. No creo que sea en 1 o 2 años, probablemente a lo mejor en unos 3, 4, 5 años, cuando la parte de la infraestructura y la conectividad se haya resuelto, pero sí se están construyendo hoteles. Tengo aquí 2 preguntas de alguna manera relacionadas. Javier Campero, de Visa Permanente, pregunta: ¿existen planes financieros para apoyar programas de turismo social o el desarrollo de pueblos mágicos en un futuro inmediato? Y Aram Villasana, de Aurigam: ¿qué apoyos están disponibles para nuevos empresarios en el sector que están abriendo un primer hotel de 3 a 5 estrellas? La primera pregunta parece como que de otra, como que de otro panel, ¿no? O sea, el tema de desarrollo de pueblos mágicos, habría que invitar a alguien de Fonatur o de la Secretaría de Turismo. Para la segunda parte, no sé si quieras tomarla. Claro que sí. Con respecto a la parte de los empresarios semilla, hay un programa muy importante que tiene la Secretaría de Economía, que junto con el INADEM y también la gente de la Secretaría de Turismo, lo que hace es que pues empieza, digamos, a analizar todos los casos que le van presentando, y sí hay una parte en el cual yo les diría que se iría casi a fondo perdido, es decir, no habría realmente una necesidad de una recuperación tan importante si es un proyecto turístico que esté bien fundamentado y que tenga evidentemente todo tipo de atributos. Pero esto lo tiene la gente de la Secretaría de Economía, específicamente a través de Enrique Jacobs en el INADEM. Bien, una última pregunta de Benito Echeverría para John McCarthy. ¿Qué debería hacer ahora el Fonatur para financiar? Yo creo que, y aquí me arriesgo que 2 que 3 me avientan un jitomate, pero bueno, yo creo que a Fonatur sus años de financiador de proyectos turísticos ya pasó, y creo que el rol de Fonatur, desde mi humilde punto de vista, porque está muy cubierto por diferentes instancias, o sea, ¿por qué no debe ser Fonatur? Porque ya el papel lo tomó y sobrada y muy bien Bancomext. Y el rol de Fonatur ahorita debe de ser consolidar todo lo que tiene, o sea, tiene importantes cosas que hacer en destinos como Huatulco, como Loreto, Ixtapa ahorita se vuelve muy importante, tienen varias oportunidades interesantes como es el Capomo y es Playa Espíritu en la costa de Sinaloa. Y además, Fonatur tiene gente extraordinaria que debería de ser aprovechada para el rescate de muchos otros destinos turísticos. Y yo lo decía el doctor Aspe, por ejemplo, ¿por qué Acapulco está como Acapulco? Y Acapulco es la solución de muchos guerrerenses, pues habría que entrarle con mucho más fuerza, con mucho más entusiasmo, y uno de los grandes jugadores ahí, sin duda, podría ser Fonatur. O sea, los problemas de pobreza se arreglan con educación y otras cosas, pero que tardan mucho, pero por lo pronto hay que meterle lana, mucha lana al estado de Guerrero, como se hizo en su momento con Chiapas, y pues yo creo que Fonatur debe de jugar un papel importante ahí. Pues ayúdenme por favor a agradecerle al panel.